Bueno, República Dominicana, continuamos con el contenido de Legal Radio. Bueno, con nosotros nuestro gran amigo Gilberto Gio, que tuvo una participación mínima ahorita. Que ya es un colaborador. Porque es miembro de este programa también. También tú sabías que Harold Modesto es miembro del programa, pero no viene. ¿Tú lo sabías? Hay que comprometerlo. Con nosotros volver a informarle a la ciudadanía que Gilberto Opgio, como ha estado ya en anteriores programas, es un reconocido abogado en la República Dominicana, conocido por su experiencia en derecho médico, litigios civiles y legislación sanitaria. Con más de una década de experiencia en el campo, Gilberto se ha convertido en uno de los asesores legales más confiables del país, trabajando con clientes del sector público y privado. Actualmente forma parte del equipo de litigios legales en Pellerano Nadal Law and Consulting, donde se desempeña como asociado senior, brindando apoyo a clientes de alto perfil en la gestión de conflictos y contingencias legales. Bienvenido nuestro hermano Gilberto. Te pido un aplauso. Gracias. Manzano no aplaudió muy duro. ¿Tú no te diste cuenta? Claro, claro. No en cuenta. No, pero yo me siento en casa. Muchísimas gracias. Estar aquí siempre es una cálida bienvenida. Sí, lo sentimos así de que llegaste quería de una vez. Yo quería entrar en el tema, no podía esperar. Y mira, Gilberto, cambiamos de escenografía. Vamos mejorando, Legal Radio, ¿verdad? No lo quería dejar dicho para que no creyeran que tenía mucho tiempo sin venir, pero estoy... No, está reciente. Sí, bello esto, señores. Dios mío. Mira, tú Gilberto, sabes que... mira, hablábamos del incendio que produjo consecuencias fatídicas en San Cristóbal. ¿Y qué más de ti para nosotros hablar de eso? Nosotros estábamos hablando de temas simples como que la población debería distinguir lo que es fuego e incendio. Fuego es aquella combustión que es controlado. Usualmente el 90% del fuego es controlado. Pero el incendio ya es una categoría jurídica de un fuego que no es controlado. Y entonces el incendio como categoría jurídica provoca daños tanto a la propia persona como a terceros. Y es bueno orientar a las personas qué pasa con el régimen de consecuencia digamos, desde el punto de vista de seguro, de personas, del tema médico, de toda la situación que envuelve en esto. Sé que es poco tiempo en un espacio de radio, pero quizás vamos a destacar quizás las cosas más importantes sobre eso. Desde el contexto del derecho de las víctimas. Exacto. Mira, por ejemplo, fue... calamitoso el apagón del Hospital Pina, el día de la explosión. Tú tienes una situación donde un prestador de servicio de salud adscrito o bajo el control de la cosa pública, como uno de los hospitales del SNS, que depende del sistema de suministro energético sí o sí. Respecto del usuario, la obligación es de resultado que el flujo eléctrico no se interrumpa porque están pendientes de recibir servicios de salud críticos. Entonces, por ejemplo, primera pregunta. Responsabilidad civil de los administradores o de la cosa pública o del Estado respecto de las personas que sufrieron pérdida de oportunidad o complicaciones adicionales a consecuencia del apagón del Hospital Pina atendiendo a los afectados de la explosión. Mira, y ahí hay una primera base de responsabilidad. Hay una primera base. Pero vamos a seguir como la cebolla. Salte del quirófano y vete a la puerta de emergencia donde se están recibiendo personas. Allí hay un personal o limitado o no que está segregando casos según su nivel de urgencia y está catalogando algunas como emergencias críticas que necesitan ser atendidas inmediatamente y otras que pueden esperar. Pero hay pocas ambulancias para transferir a aquellos que son necesarios atender críticamente y que no pueden entrar al ciclo interno porque está saturado de otros pacientes. Ahí hay una segunda responsabilidad. Claro. Porque la obligación de tu tener medios de transporte suficientes para poder atender las unidades, que una unidad prestadora del servicio de salud como ese hospital, tú tienes que tener redundancia. Ok. Vamos a un nivel todavía más amplio. ¿Qué pasa con los pacientes que ya estaban internos en el centro médico y que, por ejemplo, no pudieron terminar de cursar su proceso de
atención, porque la sobresaturación que vino a consecuencia de la explosión hizo que fueran o reprogramadas sus operaciones, algunas electivas, otras urgentes, pero definitivamente los quirófanos estaban saturados. Tú estás hablando de otras personas que por alguna circunstancia estaban ahí, exactamente, que fueron también afectados por la negligencia o... Bueno, no la negligencia, porque ahora yo te voy a decir algo. La poca capacidad de atención. Ajá, porque hay que diferenciar aquellas cosas que la fuerza mayor va a excluir y aquellas cosas que la fuerza mayor no va a excluir de la responsabilidad. Por ejemplo, como dije que la obligación de resultado de que el flujo eléctrico no sea suspendido, porque tú puedes tener plantas secundarias adscritas al servicio de electricidad, y eso es una realidad bajo el control de la administración. Y si nos vamos a la jurisprudencia 332-2015 de la Suprema dice que la naturaleza de las obligaciones en el contrato de salud la define, o sea, si son de resultado de medio, la aleatoriedad implícita en el obligado a prestar o el obligado a cumplir con la prestación. ¿Qué control sobre la aleatoriedad tiene el deudor de la obligación para cumplirla? Si la aleatoriedad es cero o es mínima, entonces se puede asumir que la obligación es de resultado. Es de resultado. Claro. Si en la prestación está implícita la aleatoriedad porque hay elementos fuera de su control, entonces es de medio. Pero no me voy a ir muy para allá para poder volver a un panorama grande y después hacer preguntas específicas sobre cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas en el tema de la explosión. Ya que podemos definir obligaciones de medio, obligaciones de resultado en función de la aleatoriedad subyacente al cumplimiento de la obligación, entonces tenemos un mapa claro donde podemos decir, bueno, la sobresaturación de la emergencia, quizás no sea posible uno obtener una indemnización en favor de pacientes que fueron diferidos o que fueron atendidos con retraso, porque eso puede ser un elemento fuera del control de la planificación. Ok. Pero, ¿y qué pasa con que no haya equipos activos dentro del quirófano que sean parte del catálogo necesario de servicio? Es decir, que falta oxígeno, que faltan suministros, que falta que la máquina de rayo X o que el sonógrafo está fuera de atención. Esas son obligaciones de mantenimiento sobre equipos instalados. Esas obligaciones también generan la pérdida de la oportunidad de un cierto paciente haber recibido una atención que cumpla con el flujograma del protocolo de salud, que pone pasos. Hay que saltarnos el paso 3 porque la máquina de rayo X está mala. No, llévatelo para el paso 4. Bueno, ok, vamos a abrir. Abrimos. Coche, tenía 4 o 5 costillas rotas y no nos percatamos. Claro, no se percataron porque tenían que resolver. Muy bien. Ese paciente que a lo mejor quedó bien o mal respecto de la operación por haber sido llevada a ellos sin el proceso de diagnóstico previo, podrá reclamar algunas cosas y otras no. Podrá reclamar que perdió cierta oportunidad o hasta que sufrió daño por haber sido llevado sin que el equipo médico tuviera todo el diagnóstico. Pero no podrá reclamar si esa actividad, como quiera, le reportó un beneficio que si no lo hubiesen hecho, hubiese sido un daño cierto. Es que si no te operábamos con o sin placa, tú ibas a perder, por ejemplo, un riñón, un hígado, un vaina, lo que sea. Entonces esa persona tiene que entender que su demanda debe ser modulada respecto de los intereses jurídicos protegidos no satisfechos por la obligación cierta del deudor de la obligación. Y eso es aplicable a todas las materias de la responsabilidad profesional, no importa cuál. Entonces, pero yo te digo algo. Si la gente parte y dice, bueno, pero que eso era en un hospital, eso es un regalo que te está haciendo el Estado. Yo no tengo todas esas obligaciones porque en principio lo que te estoy dando es lo que puedo. Bajo esa premisa, esa exculpatoria de, bueno, yo lo que tengo es un presupuesto y mira lo que te puedo dar. No es responsabilidad. Eso sería una eximente responsabilidad para que la gente sepa. Sí, porque tú haces esa pregunta sabiendo la respuesta. No. Sí, pero como tú eres un cuidador de la audiencia, atento a que quizás hayan estudiantes que se graduaron después del 2010, 2011, y quizás sus profesores no le hablaron de esa
esa etapa superada en la que ya la cosa pública es reconocida como deudora respecto de los usuarios de la prestación de servicios de salud de responsabilidad patrimonial, a consecuencia de varias cosas muy obvias. Primero, que la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 148, establece la responsabilidad patrimonial del Estado por la negligencia o de sus funcionarios en todas sus obligaciones. Que la ley de 107.13 establece con claridad que el Estado es responsable patrimonialmente respecto de los usuarios afectados por algún tipo de deficiencia en la prestación de sus servicios. Artículos 50, 51, 52, 53, 54, por ahí. A consecuencia de eso, hay una equivalencia. Es más fácil cursar el proceso judicial en contra del Estado como demandado que en contra de un particular. Entonces, pero antes de que nos metamos ahí, un paso atrás y respondamos concretamente a la pregunta. El Estado es responsable de cualquier mala práctica, la naturaleza que sea, en un hospital de su administración. Lo voy a repetir para que la gente esté clara. Si usted va a un hospital público, una maternidad, y usted o su familiar es víctima de cualquiera de los tipos de daños que usted pueda pensar que son a consecuencia de la deficiencia en el servicio, es como si usted hubiese ido al mejor instituto privado y puede demandar igualito. Quirós, la Defensoría del Pueblo, ¿ha tenido algún tipo de denuncia respecto del comportamiento de las atenciones médicas por parte del Estado? Sí, claro que sí, claro. Y, por ejemplo, en muchos hospitales que funcionan con patronatos y que muchas veces requieren de un mínimo pago para el servicio, y cuando el usuario del servicio no ha podido pagar, lo quieren retener. Y el defensor ha tenido que intervenir en varias oportunidades en ese sentido. Pero hay un punto... O sea, retener el paciente retener al paciente la clínica hasta que haga el pago. Sí, así es. Como si fuese una prenda. Eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Una prenda. De hecho, se me dio un fenómeno en Santiago de una persona de Constanza que no querían aceptarle un acuerdo de pago. Era o lo paga todo o te queda. Y el defensor tuvo que intervenir en ese sentido. Hay una situación a partir de lo que Ojío, ¿verdad? Plantea, que me llama mucha preocupación, y es que habiéndose vivido en República Dominicana hace unos cuantos años una situación muy parecida a la de San Cristóbal, no se haya prevenido, no se haya coordinado que algo así podía volver a suceder. No sé si recuerdan lo de acá de Poliplas. Exactamente. En donde también se vivió una situación muy parecida a la de San Cristóbal. Es decir, que el Estado no pueda programarse pensando en que ese mismo evento pudiera volver a suceder. Eso me llama mucha preocupación. Por eso yo decía que ese evento no podemos deberlo, consecuencias penales, preso para el que vaya, víctimas reparamos, sino que se vea de forma integral y que ya se obligue a una reforma que por Dios sea sencilla, de que esas reclamaciones no tengan que judicializarse, que sean administrativas, para que no haya una consecuencia de pagar eso en 7 años y que la mitad de esos procesos se ganen por tecnicismo y al final las personas no reclamen, o cuando ya reciban la compensación económica, la indexación producto de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo, ya el dinero no funciona. Pero que la indexación también tiene que ser observada por el juez. No, pero es que judicializar, óyeme, son gente, por Dios, con los niveles más bajos de pobreza, trabajadores en las condiciones más mínimas de precariedad. Si tú los sometes a un juicio contra una aseguradora con los mejores abogados, no hay forma de que el 80% de esas reclamaciones se caigan por insuficiencia de prueba. Y muchas veces las suspensiones de audiencia desinteresan a esas víctimas. Pero el 80% de esos procesos no se van a pagar. Porque entran en un proceso de revictimización. Claro, ¿qué hizo, correcto, por ejemplo? ¿Qué va a pasar la semana que viene en Estados Unidos? Que Apple en una class action tiene que pagar $500 millones a los usuarios, a los cuales Apple les ralentizó sus aparatos para que compren uno nuevo. ¿Qué debemos de hacer? A reformar el Código Civil para crear la class action. ¿Qué son eso? Acciones donde hay un número de víctimas numerosas sobre un mismo hecho y ellas se agrupan en una sola acción y se registran en esa sola acción
y se reclama de manera conjunta y la indemnización se hace de manera conjunta. ¿Eso es posible en República Dominicana? Claro que es posible, y ese es el momento para construir la reforma. Sí, dar seguro obligatorio de riesgo y traer la responsabilidad quiliana a un efecto legislativo, porque solamente es jurisprudencial, de aquella responsabilidad civil sin la intención de causar el daño, simplemente con un riesgo propio de la actividad, también debería hacerse ese tipo de responsabilidad. Manzano, la verdad es que escucharte me da un gusto cuando la conclusión que tengo 10 años propagando, pregonando, es compartida por profesionales. No, lo que pasa es que él leyendo tus declaraciones y tus artículos en el Nuevo Diario. Tú no lo lees, ¿sí o no? Tú yo estás leyendo en el Nuevo Diario. Yo lo leo, lo que pasa es que a veces tú no quieres que yo le busque la quinta pata del gato o a esos artículos, entonces me restringe. Mira, Ojio, dame un segundito para aprovechar de que hablaba tanto Gustavo como Manzano de la revictimización. En mi segundo libro que escribí, que de hecho está agotado el libro, La víctima en el proceso penal, derechos y prerrogativas, yo planteo la revictimización secundaria, desde el sentido de que el mismo sistema en múltiples ocasiones revictimiza a una persona hasta por no darle la información correcta, de hasta la suspensión de una audiencia. Muchas veces el mismo fiscal sale y le dice a la víctima que tiene ahí, vuelva en 30 días, no le explica por qué. Sí. Ni para qué. Mira, eso es tan cierto esa dimensión que deberíamos conversar una línea completa de tiempo sobre el tema de la revictimización. Para el público que sigue la idea justo anterior al punto de la revictimización, a la que Manzano se refería como la necesidad de evitar hacer cursar a la víctima por el proceso judicial, haciendo real un seguro de responsabilidad civil profesional o general para el Estado Dominicano respecto de los afectados por cualquiera de sus modalidades de prestación de servicio, con el propósito de evitar la revictimización en una de sus manifestaciones, que es tener que esperar 7 años un proceso administrativo, civil o cualquiera que sea, peor aún penal, porque tiene que ir presencialmente. Sí. A litigar algo que la misma ley 107.13 dice que el Estado corre con la carga de la prueba, no solamente de, o sea, miren, fíjense lo interesante del tema. En derecho de la responsabilidad profesional, en la versión de la profesión de los médicos, el demandante tiene que probar el daño, ¿ok? El nexo de causalidad entre su daño y el contrato de prestación de servicios de salud. Pero el médico tiene que probar una serie de obligaciones a consecuencia de la carga dinámica probatoria y de que hay ciertas cosas que están a su cargo como el expediente médico. Pero el Estado, o sea, fíjense que ahí hay una doble, en el ejemplo anterior, la víctima tiene que probar nexo de causalidad y tiene que probar el daño. En la versión de la 107.13 ante el TCA, la parte, o sea, el Estado tiene que probar que el servicio que prestó, o sea, corre con una carga de la prueba adicional, que es probar que el servicio que prestó era idóneo. Es decir, que tú pruebas el daño y parte del nexo de causalidad lo tiene que desmontar la contraparte. Es decir, tú tienes solamente que situarte en el espacio temporal de haber recibido la prestación de servicio de luz y se presume el nexo de causalidad hasta tanto el Estado destruya la presunción probando que su servicio fue idóneo. Es decir, que la víctima está resguardada por 2 mejoras en su favor a partir de la ley 107.13. Sí. La gente tiene que sentarse, arrodillarse ante los colegas y los legisladores que tuvieron los pantalones de pasar ese régimen de responsabilidad patrimonial. Pero dice sí, Manzano, pero no, Manzano, no me vengas a cambiar de posición, que tú tienes el programa entero acabando con el Congreso. Entonces, gracias a Dios, Gilberto Bío identifica logros de esa magnitud a nivel de responsabilidad y de presunción. Entonces, me imagino que ha quedado desmontado totalmente tú. No, Gustavo, espérate, te voy a decir algo. Una excepción lo que hace que confirma las reglas. ¿Por dónde yo voy? El Congreso no puede bajar de categoría. Si ya ha ido dando esos palos, tiene que dar
el palo siguiente, que es emitir una ley de seguro de responsabilidad médica patrimonial para todos los médicos del Estado Dominicano. Porque no es posible que usted como médico está atendiendo en el Servicio Nacional de Salud en favor del Estado, siendo un agente del Estado, y tú tienes que aguantar en tu patrimonio personal la demanda en responsabilidad civil que te va a hacer un paciente que fue al centro público a recibir su atención. Sí, y que pero el Estado no tiene un seguro de la reserva. Pero, y ahí casi como estamos casi terminando, y disculpa Manzano, los pacientes de los centros, de los hospitales, usualmente ponen a cursar reclamaciones, demandas en los tribunales de la República. O sea, es porque entiendo que tal vez en el ámbito privado es más normal que en contra de los hospitales. Es baja, muy baja. ¿Por qué? Por dos cosas. Una que la están resolviendo ustedes ahora, la desinformación. Hacer que información como esta sea accesible al público y que se quede en la red, hace que las personas cambien uno de los dos grandes mitos que le impide accionar. Primero, el que Manzano dijo ahorita. Pero es que el Estado, y eso es como quien dice, creen ellos, regalado. Entonces, no tengo el derecho a reclamar sobre, entre comillas, los regalados, que regalado nada. Y lo segundo, justo lo que tú acabas de poner el dedo en la llaga. El número va a aumentar, o sea, la consecuencia de tu pregunta es la número 2. Haciendo esto, el número aumenta de personas cuya indemnización pendiente de ser reclamada ocurra. Porque la gente cree que el derecho nace con la sentencia. No, la sentencia reconoce el derecho que nació el día que en San Cristóbal explotó y en el Pina se fue la luz. ¿Cómo impacta el derecho común en materia de prescripción? ¿Qué plazo tienen los pacientes para interponer cualquier tipo de acción? Contrato. Responsabilidad contractual desde los 1900 bajitos respecto de la responsabilidad del médico contra y el paciente. ¿Qué plazo? 2 años. 2 años por ser responsabilidad contractual. Y en el régimen del TCA, me parece que 1 año o 2 años. Un año. Pero sí hay algo muy evidente, muy evidente, y es que aquí hay una gran creencia de que las demandas en ese sentido no prosperan. La gente, no sé si muchas veces por la misma desinformación o muchas veces por falta de recursos, no se decide a demandar. Es desinformación y, mira, desinformación no solamente del paciente, sino del mismo abogado. Es decir, debo decir que el derecho médico es una especialización que no ha estado en crecimiento dentro de la comunidad jurídica. Eso es así. Pero cuando tú tienes un paciente, tal vez, que no tiene dinero, que tiene desinformación, pero tampoco encuentra, si sale a buscar dentro de la comunidad jurídica una persona que le dé la asistencia, posiblemente no la encuentre sobre la base de un cuotalitis. No sé si me doy a entender. ¿Qué tema? Sobre la base de un cuotalitis y no va a disponer de los recursos para poder, por lo menos mínimamente, cubrir los gastos de los especialistas. Pro bono es que se le llaman a esos casos cuando tú lo llevas y al final es que tú verías algún resultado en lo económico. Sí. Lo grande es que un seguro también resuelve eso, porque más abogados se arriesgarían a llevarlo por cuotalitis sin avance. Si del otro lado sabemos que hay una entidad aseguradora como Seguro Banreserva que le presta seguro a todo el engranaje público del SNS, y tú dices, bueno, el litigio va a valer la pena porque si obtengo una sentencia tengo a quien cobrársela, que es otro tema. Mire, por último, hay que, en el caso de los incendios, oriento, ¿verdad? Hilberto utilizaba la carga dinámica de la prueba. En esos procesos hay 4 formas del régimen de prueba, que es actor incumbe probatorio. La persona que acciona es la que debe de probar. Hay una segunda regla que es el fardo invertido de la prueba, que es la que aplica aquí en los casos de incendio y que ha admitido así la jurisprudencia dominicana. Y es que si usted bien tiene que probar, nada más tiene que probar el incendio que le provocó el daño. Ahí es que aplica entonces el cambio del fardo de la prueba, donde la prueba del otro tiene que decir que el incendio no fue provocado por una causal de él, sino por un hecho de un tercero. Y ahí es evidente que hubo una explosión. Ahora bien, surge el tercero, que era el concepto de la carga dinámica de la prueba, que es lo que había hablado Gilberto, para los que nos escuchan. Eso es que la jurisprudencia le ha dicho, a mí no me importa quién tiene que probar, ni quién tiene el cambio del fardo de la prueba, sino que tú tienes las pruebas y las condiciones de mejor probar el hecho, tanto en beneficio como no. Imaginemos un gerente sale de una empresa y él dice, bueno, pero las pruebas están ahí. Entonces, ahí explica la carga dinámica de la prueba. Él debe de probar. Y por último, está lo que se llama la preponderancia de prueba, que es
la que introduce con la ley de extinción de dominio, que es que el juez recibe pruebas de una parte y pruebas de otra, y tiene que, con las pruebas que están ahí, decidir a favor, y en uno no puede decir que no hay pruebas suficientes. Entonces, esa nueva dinámica de la prueba la introduce la ley de extinción de dominio por ley escrita. Y esas son las formas en las que debemos de ser. Manzano, bueno, antes de que el programa se termine, muy brevemente y respecto de ese mismo tema, de cara a la práctica, a lo que se vive en los tribunales, y caso, por ejemplo, que yo en mi época de defensor público llevé, que aquí se exige una prueba de parte del cuerpo de bomberos. Prueba que los bomberos tienen que determinar la causa del incendio. Y hay muchas ocasiones en las que los bomberos decían que no se había determinado una causa concreta del incendio, que pudo haber sido hasta un cortocircuito, pero que ellos no pudieron haberlo determinado. Y eso generaba sentencia en favor del imputado acusado de incendio, por ejemplo. Sí, pero que todavía al día de hoy tenemos la situación y aparentemente, producto de lo mismo, pues el Ministerio Público anunció ayer algunas direcciones sobre el particular y dejando a la opinión pública de que está asumiendo ya la investigación. Pero es el bombero, porque hay la ley de bomberos. Claro, no, la ley de bomberos, inclusive vi una jurisprudencia del 2020, decía que esa es la carga probatoria. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Agradecemos a Gilberto Gío y también a Roberto Quirós por haber participado con nosotros. Y será... Pero no puedo dejar de decir, que el programa, ¿verdad? Tiene una continuación. Y es que la población tiene derecho al merengue con Fausto Polanco. Así que agradecemos a Gilberto y a Roberto su participación. Y prometemos finalmente que Legal Radio va a abrir una sección especial de cátedra de Derecho Médico. Ustedes lo van a ver. Bueno, hasta la próxima.